Saludos educandos de medicina, de bioquímica. Buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora que estén revisando este video. Bueno, vamos entonces a tocar el tema de metabolismo del colesterol. En este caso vamos a poder revisar de una vez todo lo que concierne al tema que se nos pide que tengamos en los objetivos de evaluación. Y estos vienen siendo, primero, explicar las reacciones enzimáticas implicadas en la síntesis de colesterol. Tenemos que explicar los mecanismos de síntesis, regulación, transporte y excreción de colesterol, así como explicar su importancia biomédica. Vamos a explicar también la síntesis de ácidos biliares y sus funciones, las funciones de la bilis y su aplicación como mecanismo de eliminación del colesterol. Por último, vamos a analizar los criterios para reconocimiento de riesgos de dislipidemias, aunque esto también lo vamos a revisar junto con las lipoproteínas. Bien, empezando con lo más general respecto a qué es el colesterol. Entonces podemos decir que el colesterol como molécula biológica se puede decir que es un alcohol esteroideo, o sea, también un lípido del tipo de esterol. Sí, es característico de los tejidos animales, ¿verdad? Y es extremadamente importante porque esta molécula tiene, desempeña numerosas funciones esenciales en el organismo. Si mencionamos las más importantes, pues sabemos que es un componente estructural de todas las membranas celulares, en las que actúa principalmente modulando la fluidez de la membrana. Otra función importante es como precursor, ¿sí? Como precursor para la síntesis de las hormonas esteroideas y de todos los otros esteroides en el organismo, incluso corticosteroides, hormonas sexuales, vitamina D, aunque no solo la vitamina D, parte su estructura a partir de la molécula de colesterol y por lo tanto también es precursor de los ácidos biliares. De esta manera tenemos entonces que es precursor de esos compuestos en tejidos especializados, por lo que tanto es muy importante que se le garantice a la célula un aporte apropiado de colesterol con el fin de satisfacer esta necesidad. Y por lo tanto el metabolismo ha evolucionado una serie compleja de mecanismos de transporte biosintéticos y reguladores. Como ustedes saben, el hígado desempeña un papel central en la regulación de la homeostasis del colesterol en el organismo, ¿sí? Y vamos a hablar de la reserva hepática de colesterol, de sus diversas fuentes que van a hacer un equilibrio, o sea, una hemostasis del colesterol, tanto en su producción como en su degradación. Es decir, que en los seres humanos el equilibrio entre la entrada y la salida de colesterol pues no es tan preciso como el de las proteínas, por lo tanto entonces esto podría tenernos algún problema. El colesterol se sintetiza en la mayoría de los tejidos donde se realiza a partir de la acetilcoenzima A, que es la que dona a través de sus grupos acetato los carbonos que se necesita para la construcción de esta estructura molecular. Bueno, entonces tanto el colesterol de la dieta como el que se sintetiza de nuevo, se van a transportar en la circulación a través de las partículas de lipoproteínas, que es parte de la siguiente clase que vamos a ver. Así que esto mismo también ocurre para los ésteres de colesterol, que esta es la forma en la cual el colesterol se almacena en las células. Aquí tenemos entonces ya el esquema de la estructura del colesterol con su extremo hidrofílico dado por el grupo hidroxilo y la parte hidrofóbica que es el resto del anillo con su cola. Esta es entonces un esquema de la membrana bifosfolipídica donde podemos ver
cómo el colesterol se inserta entre los ácidos grasos que la conforman. Y aquí tenemos pues una representación de una lipoproteína donde se transporta el colesterol. Bien, como hablamos entonces de diferentes compuestos que surgen a través de la síntesis de esta molécula de colesterol, podemos decir que la síntesis del colesterol tiene diferentes vías metabólicas relacionadas, y estas las que ocurren generalmente en los pasos más iniciales de esta ruta. Tenemos que, como empieza con mevalonato y termina en colesterol, está en la etapa del isopentenilpirofosfato, cuando también se convierte en dimetilalilpirofosfato, se unen estos y van a formar un compuesto de 10 carbonos que se llama geranilpirofosfato, y aquí a partir del geranil tenemos una primera derivación hacia la prenilación de proteínas. Como nosotros hemos visto que en esta ruta el colesterol es un precursor estos intermediarios, mejor dicho, de la síntesis del colesterol, proporciona precursores para la síntesis de estos compuestos importantes, y que estos ocurren en las primeras etapas de su síntesis, les vamos a llamar que es a partir de intermediarios isoprenoides. Entonces tenemos acá que tenemos, por ejemplo, compuestos como útiles para la proliferación celular de las células musculares lisas, por ejemplo, a este nivel, a partir del geranilpirofosfato. También tenemos productos para combatir el estrés oxidativo, generalmente es con el uso del NADP reducido. El dolicol o los dolicoles, ¿verdad? Que estos son compuestos muy importantes a nivel de membrana celular, que es usado en la síntesis de glicoproteínas N ligadas a la membrana del retículo endoplásmico, especialmente liso. También tenemos que acá, a través del farnesilpirofosfato, vamos a tener lugar a la ubiquinona, que es la coenzima Q, la que participa en la cadena respiratoria, en el transporte de electrones, y que también hemos visto que esta también va a participar en la cadena lateral del MA. También vamos a tener entonces participación de compuestos precursores que van a servir en la modificación con lípidos de algunas proteínas, lo que se le llama preanilación, ¿sí? Que en este caso es la que tenemos acá. Que la prenilación pues no es nada más, aquí pongo el ancla para recordar que la lipidación o prenilación es la adición de moléculas hidrofóbicas a una proteína, lo cual facilita la unión, o sea, anclaje de esta proteína a la membrana celular, o que también para un anclaje proteína-proteína, pero eso es más que todo la función que tiene a este nivel. Por eso entonces lo que decía de garantizar al organismo un buen suministro de colesterol es sumamente importante, pero asimismo también guardar el equilibrio entre la entrada y salida de colesterol, que eso es muy importante. Eso lo podemos ver acá en este otro esquema de su libro Baines, que representa la síntesis y metabolismo de colesterol de una manera general en un contexto clínico. Por lo tanto, le llama mapa médico del colesterol, y que resume la importancia biomédica. Esto entonces supone un posible riesgo cuando perdemos el equilibrio entre la entrada y la salida de colesterol, el cual hemos dicho que no es preciso. Entonces esto nos puede provocar un depósito gradual de colesterol en los tejidos, especialmente en los revestimientos endoteliales de los vasos sanguíneos. Antes que continúe, entonces hacemos la explicación del esquema. Aquí tenemos la ingesta dietética y también tenemos la síntesis de novo, tanto del hígado como de otros tejidos de colesterol. Entonces aquí tenemos a nuestro colesterol que si nos derivamos hacia una de sus funciones principales, como es la síntesis de esteroides, lo tenemos a este nivel. A continuación tendríamos síntesis de vitamina D. Cuando tenemos algún tipo de deficiencia, ya sea pérdida del equilibrio entre el aporte o la degradación de colesterol, podemos entrar en un momento dado a desórdenes en la homeostasis del calcio por alteración en la síntesis de vitamina D. O bien
podemos tener defectos hereditarios en la síntesis de hormonas esteroideas. Y aquí recordemos que esto es muy importante porque aquí hay hormonas que nos sirven para la diferenciación celular, para la diferenciación de los órganos reproductivos, para el crecimiento en general, para muchos controles homeostáticos en el organismo. Y entonces esto nos puede llevar a otros desórdenes endocrinológicos. Entonces esta parte de acá vendría siendo hacia sus productos especializados. Si hablamos de la eliminación, tenemos que por un lado el colesterol se elimina a través de los ácidos biliares. Cuando tenemos algún colesterol más allá de lo que necesitamos, si tenemos un exceso de colesterol, entonces pueden haber cambios que hagan que ese colesterol se transforme, se cristalice y se transforme en piedras, es decir, en cálculos biliares. Y esto ya sabemos que muy difícil el tratamiento médico, aunque sí hay protocolos propuestos. Generalmente estos, cuando ya la pared de la vesícula se inflama, se convierte en una emergencia quirúrgica, la famosa colelitiasis o colecistitis crónica calculosa. Aquí ven ustedes una vesícula llena de piedras que son propiamente cristales de colesterol. Bien, entonces se supone que hablando de la distribución del colesterol a nivel de los tejidos, sabemos de que si nos aumenta en el plasma a través de la LDL, entonces estamos hablando de una hiperlipoproteinemia a expensas de la LDL, y esto se nos puede convertir en una dislipidemia. Esto supone un posible riesgo para la vida cuando la acumulación de lípidos induce a la formación de la placa ateromatosa. Esto va a provocar a su vez un estrechamiento, como ustedes pueden ver aquí, de los vasos sanguíneos, y esto es lo que se le llama aterosclerosis. Y esto constituye un mayor riesgo de vasculopatía cardíaca, cerebral y periférica en general. Entonces, básicamente esto es lo que significaría los factores de riesgo en cuanto a la pérdida de equilibrio de colesterol. Bien, hablemos un poquito entonces de resumen. El colesterol es un lípido esteroide exclusivo del metabolismo animal. Desempeña numerosas funciones en nuestro organismo, las que acabamos de mencionar, que resumimos de la siguiente manera: componente estructural de la membrana celular, precursor de ácidos biliares, de hormonas esteroideas y de vitamina D especialmente, que es un componente de las lipoproteínas plasmáticas, que el hígado juega un papel central en la homeostasis del colesterol, es decir, en guardar ese equilibrio entre la entrada y salida del colesterol, que el colesterol se almacena en la célula como ésteres de colesterol, ya vamos a ver eso más adelantito, y que su síntesis se lleva a cabo en el citosol con participación de los microsomas. Hay otros conceptos importantes que podemos repasar en este momento, que es, por ejemplo, repetir que el colesterol es típicamente un producto del metabolismo animal. Sin embargo, también hay otros productos como la citoesterol, que intervienen mucho en la secreción hacia la bilis de otros esteroles, que algunos son de origen animal, vegetal, mejor dicho, y que estos pueden ayudar en un momento dado a interferir con la síntesis del propio colesterol. Tenemos también que la procedencia del colesterol, por un lado, es exógena, es decir, de la dieta, alrededor de 0.3 gramos día, que son 300 miligramos, que no es mucho, y que cuando se hace mucho énfasis en las dietas controladas de colesterol, hay que tomar en cuenta que el colesterol plasmático va a variar muy poco al agregarle el de la dieta, es decir, que no influye mucho el restringir, a menos que sea exagerado, ¿verdad?, el colesterol procedente de la dieta para lograr una modificación significativa en el nivel de colesterol plasmático, porque eso es muy variable. Tenemos la síntesis endógena como otra procedencia, otra fuente de colesterol, y aquí quiero que vean que todas las células, dicen sus libros, sintetizan colesterol.
¿verdad? Pero el hígado sintetiza de nuevo, es el principal en llevar a cabo este proceso y aporta alrededor de 1 gramo al día de colesterol. Sabemos que la degradación entonces no existe en los mamíferos. No tenemos maquinaria metabólica para poder degradar esta molécula. Como ustedes ven, van a ver cómo se construye. Entonces no tenemos cómo desconstruirla. Pero sí tenemos una vía para eliminación. ¿Y esta cuál es? Es en forma de sales biliares o colesterol libre, el cual es eliminado con las heces. Entonces, hablando del metabolismo en sí, las fuentes de colesterol en el organismo entonces son el aporte de la dieta, los 300 miligramos de colesterol al día y la síntesis endógena de 1 gramo de colesterol al día. De esto podemos ver que la mitad se sintetiza en el hígado, es decir, a través de la síntesis de novo, la mitad, el 50% es aportado por el hígado. Y el otro 50% pues con la participación especialmente del intestino y también en menor medida, pero que sí sucede, en las gónadas, en las glándulas suprarrenales, en la piel, en el músculo y en el tejido adiposo. Aquí podemos ver las principales fuentes de colesterol dietético. Esto es muy importante tomar en cuenta que tenemos las carnes rojas, los mariscos, otros moluscos, ¿verdad? Los ácidos grasos saturados, como la comida de chatarra, la comida de restaurante, la comida rápida, son altos en ácidos grasos saturados y por lo tanto llevan consigo también una fuente de colesterol. Sabemos que el huevo, ¿verdad? También la yema de huevo es una buena fuente de colesterol, que a la hora de restringir una dieta de colesterol, pues no debemos de empezar por los huevos, sino que debemos de empezar por el otro tipo de fuente alimentaria. Bien, y estas son otras fuentes alimentarias que definitivamente tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? A la hora de pensar en una ingesta exógena de colesterol. Aquí están todos los demás. El tocino es una fuente muy importante de colesterol, mucho ojo, aunque sea muy delicioso, tenemos que tomar en cuenta eso. Bueno, ahora podemos hablar de la estructura de la molécula de colesterol y para eso sabemos que son acá los anillos que se llama ciclopentanoperhidrofenantreno. ¿Sí? Esta característica pues es que es un hidrocarburo policíclico porque tiene varios anillos isoprenoide por la base en la que se empieza a construir, que se puede considerar un producto de la saturación del fenantreno, ¿sí? Asociado a un anillo de ciclopentano, que va a poseer 17 átomos de carbono en la parte de los anillos más una cola con 10 carbonos más para hacer un total de 27 carbonos como los podemos ver acá. Que estos anillos tienen, acá están numerados, mejor dicho, la nomenclatura es de A, B, C, D en este orden y el orden de los carbonos pues está acá, ¿verdad? No lleva ninguna relación sistemática, pero acá tenemos entonces a los carbonos en general, cómo se van llevando acá y cómo se van subiendo hasta la cola hasta llegar al carbono 27. Aquí está el acetato, que es parte del acetilcoenzima A, que es la fuente. Acá se puede ver en rojo a dónde viene a parar la fuente a través de los acetatos de los carbonos conforme se está construyendo el anillo, ¿sí? Entonces este compuesto de colesterol es muy hidrófobo. Entonces, como consta de sus 4 anillos hidrocarbonados, ¿verdad? Los cuales están fusionados, y el núcleo esteroideo es lo que se le llama a la parte de los anillos, ¿sí? Y presenta entonces la cola o cadena hidrocarbonada, ¿sí? Que la podemos ver aquí, que está ramificada y consta de 8 carbonos y está unida al carbono 17, que lo podemos ver acá, del anillo D, que el anillo A tiene un grupo hidroxilo en el carbono 3 y el anillo B posee entre el carbono 5 y 6, ¿sí? Un doble enlace entre el carbono, entonces entre estos carbonos, que es lo que le da una característica de
pues de la saturación, de insaturación en todo caso. Básicamente los esteroles con 8 a 10 átomos de carbono en la cadena lateral que está dispuesta acá, se denominan esteroles, ¿sí? Por lo tanto, el colesterol es el esterol principal de los tejidos animales, ¿sí? Entonces eso era algo importante porque los seres humanos no van a absorber bien los esteroles vegetales, como el libro menciona, por ejemplo, al citoesterol, ¿verdad? Que el citoesterol, que después de entrar en los enterocitos, son transportados directamente de vuelta a la luz intestinal porque no se pueden, pues no puede haber ninguna manipulación metabólica molecular allí. Bueno, esto también es importante porque también transporta un poco de colesterol, y los esteroles vegetales puede parecer que también reduzcan un poquito la absorción del colesterol que viene de la dieta. Esto porque su libro menciona que esto ha habido una propuesta de tratamiento alimentario clínicamente que es útil para poder reducir la hipercolesterolemia, es decir, darle diariamente una ingestión de esteroles provenientes de vegetales, y que hay algunos alimentos muy especializados que traen ya tratamiento que viene manipulado, ¿verdad? Para que pueda tener un poco de arrastre de ese colesterol, para que de una vez se lo lleve y evitar que los niveles plasmáticos de colesterol puedan aumentar. Pero bien, entonces acá tenemos también que la mayor parte del colesterol plasmático se encuentra en forma esterificada, es decir, en forma de éster de colesterilo. Esto es con un ácido graso unido aquí al carbono 3, donde se unió a donde estaba el grupo hidroxilo, ¿sí? Esto hace que la estructura al final sea aún más hidrófoba que el colesterol libre, que es el que no está esterificado. Pero es importante mencionarlo porque los ésteres de colesterilo no se encuentran necesariamente en las membranas, y normalmente solo están presentes en cantidades pequeñas en la mayoría de las células, según su libro Ferrier. Pero por su hidrofobicidad, el colesterol y sus ésteres deben de ser transportados, entonces asociados a las proteínas como componentes de las lipoproteínas, LDL en este caso, aunque también forman parte de van con los kilomicrones hacia la circulación, continúan como los remanentes a través de las VLDL y luego pasan a IDL, LDL, e incluso andan por todas las partículas lipoproteicas, ¿sí? Esto especialmente para ser solubilizado también por los fosfolípidos y las sales biliares, que son los únicos que lo pueden solubilizar, aparte de ir a través de sus transportes que acabamos de mencionar. Bien, entonces en cuanto a la estructura podemos decir que eso es lo más importante, y que solo existe un grupo hidroxilo, que es a donde se va a esterificar, y que tiene un único doble enlace. Acá podemos ver lo que les hablaba del equilibrio del colesterol en general, que el equilibrio que tiene que haber entre la entrada y la salida de colesterol, y que aunque no sea preciso, pues por lo menos provoca en un momento dado cierta tendencia a querer equilibrar para que esto pueda evitar su acumulación en el plasma a través de las LDL y pueda hacer el riesgo de las enfermedades arterioscleróticas, ¿sí? Entonces acá, pues como dice el libro, este esquema muy sencillo, tenemos entonces la mayoría de las fuentes más comunes del colesterol que entran al hígado. Entonces la que viene de parte de la dieta y entra a través de los remanentes de kilomicrón cuando ya viene para el hígado, la síntesis de novo en el hígado, y el colesterol de los tejidos extrahepáticos que pueden viajar a través de las LDL, que también van a hacer síntesis de novo, como habíamos mencionado, que están estos que están acá, ¿verdad? La piel, el intestino, los testículos, la aorta y además las gónadas en general son tejidos que también hacen síntesis de novo. Entonces estos entran al hígado, ¿sí? Y forman esta reserva,
Y el hígado por su parte entonces va a darle paso o de salida al colesterol cuando está controlando la circulación a través de las lipoproteínas, y en este caso sería cuando prepara a las VLDL, y ahí va colesterol que se va a la circulación. También el colesterol libre, que es secretado en la bilis, y la propia conversión del colesterol, ¿sí?, a los ácidos y sales biliares que van a la bilis. Entonces acá tenemos ese esquema como más claro. Ahora bien, la función del colesterol como parte de componente estructural de la membrana celular, ahí se encuentra como esta de colesterol, como lo podemos ver aquí. Y bueno, pues entonces acá este colesterol de las membranas, acá se mantiene en medio de la bicapa lipídica, ¿verdad? Y esto lo logra por un efecto muy importante, que son interacciones físicas entre el anillo esteroide plano y las cadenas de ácidos grasos. O sea, la ausencia, dice su libro, de enlaces covalentes significa que este colesterol que está acá, estos colesteroles en general, pueden ser transferidos muy fácilmente desde y hacia la membrana. O sea, hay mucha flexibilidad ahí. Como las membranas en general son estructuras se describen como estructuras muy fluidas, ricas en fosfolípidos, esfingolípidos y proteínas en general, en las que estas moléculas y proteínas se mueven con mucha facilidad y pueden experimentar cambios de conformación. En general eso es de lo que se trata en estas interacciones de la membrana. O sea, es una membrana muy dinámica. Sin embargo, a temperatura corporal se dice que estas largas cadenas hidrocarbonadas que forman parte de los lípidos de la membrana, estos van a disponer de un grado considerable de movilidad, siempre y cuando esté a una temperatura corporal. Ahora bien, el colesterol se dice que cuando está aquí incrustado en medio de toda esta disposición, lo que hace es estabilizar esa fluidez, darle estabilidad a la fluidez de las membranas, porque no es tan móvil, es como más rígido, ¿sí? Es decir, que cuanto más fluida se vuelve la bicapa fosfolipídica, es más permeable a la membrana. Entonces, entre menos fluido, es decir, en las áreas donde hay más colesterol, entonces va a ser menos permeable. Entonces le va a dar esa característica de estabilizar a la fluidez de la membrana plasmática, que es algo muy importante. O sea, el colesterol se dice que se acumula acá en ciertas regiones dentro de la capa bifosfolipídica, y en esas áreas en las que se acumula, básicamente puede ser que estas conformen parches, dice, parches de colesterol, los cuales le darían esa característica de ser impermeable. Partes de la membrana serían permeables donde hay mucho movimiento, mucha fluidez y quizás haya menos concentración de colesterol, y otras áreas de la membrana donde estén parchados porque hay acumulado muchas moléculas de colesterol, y eso estabilice la fluidez y la hagan impermeable. Eso es lo que dicen sus libros, y que son especialmente la característica de la dinámica o de la versatilidad que tienen estas membranas. Bueno, entonces, en general el contenido de colesterol de los diferentes orgánulos celulares va a variar considerablemente. Así que prácticamente uno diría, bueno, entonces este colesterol es el que le da la característica de impermeabilidad a la membrana mitocondrial interna, pero no, el colesterol no le da esta característica a la membrana mitocondrial. Bueno, entonces, este es otro esquema de lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Aquí en esta estabilidad que le puede dar también para las glicoproteínas que vienen a el entramado, ¿verdad? Que
que se distribuye, el entramado de moléculas que se distribuye a lo largo de toda esta estructura tan importante como es la membrana celular. Ya dijimos, colesterol la estabiliza, especialmente también en áreas donde tenemos cadenas de carbohidratos y glicoproteínas, que estos son los receptores que son muy importantes para poder transducir señales desde fuera hacia el citoplasma. Este que les presento aquí es un esquema que me llamó mucho la atención, de un ejército, ¿verdad? Que parece rígido, que parece, cada uno de estos representa a cada uno de los lípidos de una membrana, que esta podría ser una superficie de membrana, y que podemos ver aquí diferentes actores que podrían ser, por ejemplo, imagino yo que sería un receptor, una glicoproteína, y que por acá tenemos diferentes moléculas de colesterol que podrían estarle dando estabilidad a la membrana, pero me imagino que, y aquí en medio de estos podría haber fluidez, lo que llama la atención de ver cómo están dispuestos de una manera tan ordenada y tan organizada todas estas estructuras moleculares. Bueno, no me voy a detener mucho en esta, pero solo para decirles de que hay mucha historia, ha habido muchos años de investigación para poder describir cada una de las características de esta molécula, desde su síntesis, su conformación y las interacciones que tienen, que han habido 5. Yo creo que a estas alturas no he hecho el conteo, pero por lo menos han habido 5 premios Nobel en cuanto al metabolismo, la regulación, la hipercolesterolemia familiar, la estructura, ¿verdad? En general, de esta molécula tan impresionante, que es digna de mencionarla porque sí tiene demasiados años de investigación y todavía se continúa investigando. Bueno, entrando ya un poquito más a la síntesis ¿verdad? Para efectos prácticos de esta presentación, vamos a describir entonces acá lo que se decía hace un ratito, que la acetilcoenzima A es la fuente de todos los carbonos del colesterol. Y tomar nota de que la acetilcoenzima A, que se utiliza para la biosíntesis del colesterol, se deriva de una reacción de oxidación. Es decir, que vamos a tener, por ejemplo, acá, en esta que está acá, ¿verdad? Tenemos acá las diferentes oxidaciones de donde puede prevenir la molécula de acetilcoenzima A. Entonces, así como viene a través de la oxidación de una molécula de glucosa, pasa a través de la glucólisis que llega al piruvato, el piruvato entra a la mitocondria y se descarboxila. ¿Cómo se llama este proceso? Descarboxilación oxidativa del piruvato, que nos da como producto acetilcoenzima A, que es la que entra al ciclo de Krebs. Ahora bien, cuando estamos en una etapa de ayuno, también ocurre una degradación de los ácidos grasos, y la degradación, que se le llama beta oxidación, tiene como producto final acetilcoenzima A. Entonces esta sería otra fuente proveniente de una oxidación. También tenemos la oxidación de los aminoácidos cetogénicos, leucina y isoleucina. Estos también se oxidan y es otra oxidación que nos da como resultado acetilcoenzima A. También tenemos acá adentro de la mitocondria a la enzima 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, o sea HMG coenzima A, que es la que produce cuerpos cetónicos. Sin embargo, de una manera reversa también puede darnos lugar otra vez a coenzima A, aunque esta no tengo en la estructura como para demostrar que también es una oxidación. Sí, no la tienen entonces acá está entonces las diferentes fuentes. Acá con esta les quería mostrar básicamente que entonces la acetilcoenzima A es la que tiene los grupos acetato que nos van a servir para poder formar acá el principal precursor del colesterol, que también a partir de acetilcoenzima A, si se recuerdan, para la síntesis de ácidos grasos formamos malonilcoenzima A. Entonces no confundan por favor malonil con mevalonato, porque a veces pueden ser palabras bastante parecidas, ¿verdad? No son idénticas, pero malonil es para ácido graso y el mevalonato es para el colesterol. Y únicamente esta gráfica ya la conocen ustedes, es la
gráfica que nos pone el lado de la mitocondria, la matriz mitocondrial, y el lado citosólico, donde el acetilcoenzima A que estamos mencionando, que es precursor para la síntesis de colesterol, está en la mitocondria. Entonces este tiene que salir hacia el citosol a través de la lanzadera del citrato, ¿sí? ¿Se recuerdan? Entonces en esta tenemos acá ya el citrato citosólico, y entonces que la enzima es la ATP citrato liasa, que ya nos vuelve a dar la acetilcoenzima A citosólica, lista para la síntesis de colesterol o la de ácidos grasos. Que siguiendo al citrato, únicamente mencionarles que la enzima málica nos va a proporcionar equivalentes reductores para la síntesis de colesterol, que es el NADP reducido, que también puede prevenir de la vía de las pentosas fosfato. Bien, ya un poquito más adentro de la síntesis del colesterol, tenemos entonces que en los seres humanos dijimos que el colesterol se va a sintetizar prácticamente en todos los tejidos, ¿sí? Y que en este caso tenemos que todos los átomos de carbono vienen del acetato, o sea del acetilcoenzima A, que la forma reducida de NADP es muy importante, que la ruta es endergónica y es impulsada por hidrólisis del L-acetioéster de alta energía del acetilcoenzima A, y que va a necesitar entonces, ya dijimos, fuentes de carbono, ¿quién nos la da? Poder reductor, ya sabemos quién nos la da. Energía, entonces también ATP y acetilcoenzima A. ¿Qué otra cosa? Que básicamente la síntesis va a requerir entonces que las enzimas se encuentren tanto en el citosol como enclavadas en la membrana del retículo endoplasmático liso, que la ruta va a responder a cambios en la concentración de colesterol, y que existen mecanismos reguladores muy importantes para poder equilibrar. La palabra equilibrio es muy importante en la síntesis de colesterol, esa tasa de síntesis en el organismo frente a su tasa de excreción, que recordamos que un desequilibrio en esta regulación nos puede producir un aumento de los niveles circulantes de colesterol plasmático, aumentando el riesgo de vasculopatía. En la mayoría de textos les puedo mencionar que la fuente, entonces, que la biosíntesis de colesterol generalmente se va a resumir en 5 pasos, los cuales son, entonces, la síntesis del mevalonato a partir de acetilcoenzima A. A partir de mevalonato, la formación de unidades isoprenoides, ¿sí? Donde también tenemos una pérdida de CO2 y es donde cambiamos de 6 carbonos a 5. Que hay un paso de condensación, varias condensaciones en sí, de 6 unidades isoprenoides hasta llegar a formar el escualeno. Si tenemos unidades isoprenoides de 5 carbonos y tenemos una condensación de 6, entonces ponemos 5 por 6, 30, y sabemos que el escualeno es un compuesto de 30 carbonos. Que luego el escualeno se tiene, es la molécula, pero todavía está en forma lineal, todavía no está ciclada, y se tiene que ciclar para dar lugar al esteroide madre, así se le llama, el anosterol, y que luego a partir del anosterol ya vamos a formar al colesterol, y ahí estarían los 5 pasos más importantes que podemos saltar. Y este que está acá es un esquema muy bonito que yo les pongo para poder ver entonces cómo partimos entonces a partir de la acetilcoenzima A, ¿verdad? Que tenemos acá la participación entonces de las enzimas más importantes en el paso previo. Una es la cetoacetilcoenzima A, acá sintasa, que también es llamada tiolasa, que esta tiene una isoenzima en la mitocondria, que es la que da lugar también a cetoacetilcoenzima A, el cual es un cuerpo cetónico que nos va a dar acetoacetato cuando ya se elimina la coenzima A, pero que en este caso acá estamos en búsqueda de la construcción de una molécula, mientras que allá estamos en otra circunstancia y estamos produciendo fuentes de combustible, como son los cuerpos cetónicos. Luego tenemos a la otra enzima, que es la HMG coenzima A sintetasa,
que esta, una vez tenemos el acetoacetilcoenzima A, tenemos la conversión a HMG coenzima A, es decir, hidroximetilglutarilcoenzima A. Por lo tanto, esta enzima entra el acetilcoenzima A y nos saca un coenzima A, dándonos lugar a nuestro compuesto previo para formar el mevalonato. Aquí tenemos en rojo a nuestra enzima crítica y al paso crítico, ¿sí?, de la síntesis de colesterol, el paso regulado, que está dada por la HMG reductasa, la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, la cual utiliza dos moléculas de equivalente reductor del NADP reducido, ¿verdad? Y nos va a producir dos NADP. Bueno, a partir de ahí entonces empieza la síntesis, tenemos ya el mevalonato y a partir de ahí pues empieza la construcción de esta molécula muy importante. La regulación entonces la vamos a ver más adelante porque es bastante compleja, pero es muy bonita, muy interesante. Bien, acá entonces nos vamos yendo a las diferentes reacciones que vamos a ir viendo. Solamente mencionarles de que este paso, si se dan cuenta, son pasos totalmente irreversibles, puesto que están usando, son muy endergónicas, como decía, y están utilizando el rompimiento de enlaces de alta energía, como es la coenzima A, y en este caso pues ya ATP. Entonces, básicamente la mayoría de estos pasos, si se dan cuenta, van a ser irreversibles, con algunas excepciones. Acá pueden ver ustedes en este esquema las derivaciones de esos intermediarios isoprenílicos que nos van a dar lugar a aquellos compuestos importantes que habíamos mencionado. Acá están de nuevo, a partir de dónde, ¿verdad? Ya los hemos mencionado. Estos están en los primeros pasos y al final pues tenemos otros productos. Bien. Bueno, entonces entrando de lleno a la biosíntesis de colesterol, tenemos que hay otra clasificación que dice que las etapas de ruta de la biosíntesis del colesterol se pueden dar en dos estadios. Y el estadio 1 es de los acetatos al isopentenilpirofosfato. O sea, cuando se va a hacer la formación del HMG coenzima A a partir de acetilcoenzima A, sería un primer pasito. Luego la reducción, ¿verdad?, de HMG coenzima A a mevalonato, que o si está ionizado o ácido mevalónico, dependiendo de la pK y del pH neutro, si hay un pH fisiológico. Luego otro tercer pasito, ya que es una serie de fosforilaciones y descarboxilaciones de este mevalonato para dar lugar al isopentenil pirofosfato, bien conocido como IPP. Eso sería el estadio de los 1, o sea, de los acetatos, que prácticamente es la parte más primaria de esta síntesis. O sea, el primer paso específico de la vía metabólica del colesterol va a ser siempre la formación de mevalonato, y por eso es que lo ponemos aquí en grande, porque este es el más importante de los pasos, porque ahí está la enzima regulada. Bien, bueno, entonces seguimos acá, ¿verdad? Acá es donde tiene función las estatinas, de esto vamos a hablar más adelante. Este es un esquema donde también podemos ver lo mismo del inicio y lo podemos llenar con las anotaciones que nosotros querramos. Su libro de Ferrier entonces ya pone acá siempre destacado con colores, ¿verdad?, los pasos que se dan y las moléculas que se van intercambiando, que van produciéndose, que van trasladándose en un momento dado, que van siendo fuentes de carbonos, de grupos funcionales, etcétera. Y bueno, de nuevo, ¿verdad? Entonces de acetil-CoA pasamos a acetoacetilcoenzima A y a HMG, que son los pasos previos. Acá tenemos la enzima, perdón, esta no es la enzima sintasa, sino que aquí es donde es muy importante entonces que son 3 moléculas de acetilcoenzima A las que necesitamos para poder empezar con el mevalonato. 2 se unen en primer lugar y a posterior llega otra molécula de coenzima A, ¿verdad?, para poder formarnos el HMG y luego dar lugar al mevalonato. Esta parte ya la vimos y entonces acá está la continuación, ¿verdad?,
como llega entonces la siguiente a formarnos la estructura de nuestro HMG coenzima A y de nuestro mevalonato, que es acá donde está la construcción. Y entonces en este caso ya tenemos entonces un compuesto de 6 carbonos con el cual arranca esta formación que vamos a ir estructurando poco a poco. Desde aquí se empiezan a hacer algunas anotaciones con respecto a la regulación de nuestra enzima crítica, que así le vamos a llamar a lo largo de la presentación, que esta expresión de la enzima, de esta proteína que es una enzima, la expresión génica va a ser inhibida en parte por el colesterol, aunque también el mevalonato ejerce una función reguladora a ese nivel. Aquí está la estructura del mevalonato, para que se pueda tomar nota, se pueda dibujar, para que la tengamos un poquito más clara. Y tenemos entonces acá algunas anotaciones más hablando de regulación. Entonces, como les decía, mevalonato y el propio colesterol que han sido formados, entonces van a inhibir a la propia enzima que les da lugar. Esto sucede especialmente en el hígado. Y esto es mediante activaciones de ciertos factores que los vamos a ver también, pero se menciona el famoso factor de transcripción de una proteína, que esta proteína fija ciertos elementos que se llaman elementos reguladores de esterol, que al final, al llegar al núcleo, lo que van a hacer es provocar una represión a nivel del gen de la transcripción de la enzima HMG coenzima reductasa. Bien, entonces ahora vamos a hacer la conversión de unidades isoprenoides activadas. Ese es el paso que vamos a ir viendo despacito. Entonces siempre lo tenemos en Harvey. Me gusta que lo revisen en este libro Harvey Ferrier, porque también lo tiene una serie de pasos que van numerados y nos va diciendo de una manera muy concreta cada uno de ellos, y que son el nombre de la reacción química, la enzima que se va dando y pues el producto, ¿sí? Entonces ya lo dijimos de más. Entonces estamos acá en el isopentenil pirofosfato, el IPP, que en este caso también se va acá a este nivel, el dimetil alil pirofosfato, ¿sí?, que también es un isopentenil, y mediante descarboxilación del 5 pirofosfomevalonato, esto va a requerir ATP, ¿sí?, acá, para dar lugar a este nivel. Entonces, aquí hay una isomerización luego a el 3,3 dimetil alil pirofosfato. Esa isomerización es porque luego van a venir una serie de condensaciones y es para poder ir formando los compuestos que siguen. Entonces hay combinaciones que se van dando. Acá está la isomerasa, aquí está el dimetil alil, ¿verdad?, pirofosfato. Acá tenemos la estructura, ¿verdad? El cambio básicamente es a este nivel. Y a continuación entonces vienen unas transferasas donde vamos transfiriendo, en este caso, los diferentes grupos. Acá está entonces la prenil transferasa, que tenemos que va a unir un isopentenil pirofosfato con un dimetil alil pirofosfato. Entonces en este momento se convierten de 5 más 5 son 10. Recuérdense que acá todavía tenía 6 carbonos, pero aquí tuvimos una descarboxilación. Entonces a partir del isopentenil pirofosfato ya nos queda un compuesto de 5 carbonos. Aquí está muy clarito. Entonces 5 más 5 son 10. El geranil pirofosfato entonces es una estructura molecular de 10 carbonos. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Que otro isopentenil es transferido a esta estructura y nos va a formar ya un farnesil pirofosfato, que ya es de 15 carbonos. Aquí lo tenemos. ¿Y qué sigue después? Bueno, pues que otro farnesil, otro de 15, se va a unir y nos va a formar un compuesto de 30, ¿sí?, de 30 carbonos. Esto básicamente también es importante, que el libro hace la anotación de que el pirofosfato siempre es liberado en cada una de los pasos de condensación, ¿sí? Y esto hace que estas reacciones pues también sean irreversibles. O sea, todo esto hasta donde vamos es irreversible. Esta no, porque como es una isomerización, pues esto es solo entre estos dos compuestos.
pero de ahí en adelante todo es irreversible. Entonces, a partir de aquí del escualeno, estos intermediarios de la biosíntesis de colesterol ya no son fosforilados, sino que son muy hidrofóbicos. Acuérdense que el grupo fosfato es el que le da la característica de polaridad a una molécula cuando está presente. Pero en este caso pues ya no tiene, entonces la característica es de que es bien hidrofóbico y entonces va a recurrir entonces a cargadores de esteroles, o sea, proteínas que acarreen esteroles para poder mantenerlo soluble. Bien, entonces acá ese paso ya se los expliqué. Acá entonces nos vamos a ir adelantando un poquito más. Vamos a ver, ya tenemos entonces nuestro compuesto de 30 carbonos, ¿sí? Que es el escualeno. Ahora vamos a necesitar entonces acá, tenemos a la escualeno sintasa, que es la molécula que nos unió, ¿verdad? Dos farnesiles para formar la de 30 carbonos. También necesita NADP reducido para poder llevar a cabo su trabajo. Acá está ya la liberación de los pirofosfatos inorgánicos para darnos un lugar, esta molécula ya hidrofóbica. Tenemos entonces ya prácticamente nuestra molécula, pero la tenemos lineal, es decir que aquí no está ciclada todavía. Bueno, ahora vamos a aclarar de que el paso para la formación de escualeno, que hubo condensación, hubo reducción y hubo una eliminación de pirofosfatos. Son aspectos muy importantes que ustedes tienen que anotar, que esto es parte importante, y que la conversión ya del anosterol a colesterol es una serie de muchas etapas, ¿verdad? Que el resultado va a ser el acortamiento, acá el acortamiento de la cadena carbonada de 30 a 27 carbonos, que vamos a eliminar a 3 grupos metilo de la estructura. Sí, mejor dicho, de 2 grupos metilos del C4 y la migración en enlace doble que está en C8 a C5 al carbono 5 y la reducción del enlace doble del carbono 24 carbono 25 como las más importantes, ¿sí? Entonces veamos acá que la síntesis del anesterol y los cerramientos de anillos, acá teniendo el escualeno tenemos que formar el 2,3 óxido escualeno. Esto se hace a través de una escualeno epoxidasa. Acá tenemos de nuevo la presencia del NADP reducido, que nos sirve como potente reductor, porque lo que vamos a hacer acá es agregar un grupo, un oxígeno, pero que estamos haciendo también una oxidación. Bien, entonces seguimos avanzando acá, ¿verdad? Entonces esta fase acá tenemos entonces a la escualeno epoxidasa. Ahora vamos a tener una óxido escualeno ciclasa, ¿sí? Entonces para poder formar nuestro colesterol tenemos entonces acá que los estadios finales de la biosíntesis van a necesitar, por ser tan hidrófonos, proteína transportadora, como habíamos dicho. Bien, entonces esta conversión entonces que vamos a necesitar acá se resume de la siguiente manera. Este 2,3 óxido escualeno entonces ya se va a ciclar. ¿Cómo es que se cicla? Entonces se tiene que ciclar formando un catión que se llama protoesterol, ¿sí? Cuando se hace, para formar un catión, ya sabemos que el catión tiene carga positiva. Entonces, cuando el epóxido, se dice esa apertura del epóxido que forma el catión con su carga positiva va a repeler a los electrones que están aquí, los cuales migran, y entonces al migrar, ¿verdad? Van cerrando los anillos. Es una cuestión como de fuerza electroquímica que hace que estas moléculas se vayan tomando una con otra, que es lo que se llamaría cerrar los anillos. Entonces, ¿qué lo provoca? Acá las flechitas ustedes pueden ver que es la migración de los electrones, ¿sí? Que se van, en este caso, hacia la enzima.
siguiendo también entonces esta ruta y van cerrando los anillos, como ir cerrando puertas. Y aquí ya tenemos entonces cómo se van cerrando los anillos. Y ese se llama, es el catión de protoesterol. Perfecto. Y bueno, la siguiente fase, siempre la óxido escualeno ciclasa, que ya vimos que las migraciones también, no solo de electrones, sino que también de los grupos metilos, ¿verdad? Hídridos, seguidos por entonces acá en el carbono 9, ¿sí? Un protón del carbono 9 para formar un doble enlace. Entonces en este caso tenemos el catión de pronesterol y tenemos acá un lanosterol neutro, que todavía faltan más migraciones, que el grupo metilo del carbono 14 y carbono 8 se transfieren a carbono 13 y propiamente el otro se queda en carbono 14 respectivamente, y acá en este momento se hidroxila al carbono 3 y ya vamos, ya esto es una serie de pasos, pero ya vamos más o menos por ahí. Entonces se dice que la conversión ya directamente de lanosterol a colesterol son 19 pasos y que involucran oxidación y la pérdida de los 3 grupos metilos como los eventos más importantes. Para que esto pueda ocurrir, se dice que las enzimas necesitan estar enclavadas en la membrana del retículo endoplásmico. Imagino, no lo dice el libro, que es para que estén así, que como dice el término, enclavadas, o sea, bien agarradas, para darle el centro catalítico hacia el citosol y poder llevar a cabo allí este tipo de catálisis. Entonces acá están la posición de los grupos hidroxilos, que en este caso migran y dejan ya los espacios aquí libres para poderle dar forma a la molécula de colesterol. En fin, acá tenemos entonces, como Harvey Ferrier lo pone, ¿sí?, desde la ciclación del escualeno hasta la formación del lanosterol y la de colesterol propiamente. Vamos por esta etapa entonces. Acá está escualeno todavía no ciclado, acá está el papel de la monooxigenasa y la colocación acá de la epóxido reductasa, cuando aparece aquí el hidroxilo, y cuando ocurre la migración, pues aquí no lo ponen, la migración de electrones, pero aquí es donde están los anillos ya cerrados, y aquí es donde está la migración del doble enlace, ¿sí? Y aquí tenemos ya directamente cómo queda la cadena hidrofílica. Bueno, en general, el esquema que presenta su libro, con esta explicación, considero que ya ustedes pueden volver a darle seguimiento, ¿sí?, y poder ir construyendo su molécula de colesterol, que nos queda así, de esta manera, bien sólida, bien amarrada, bien difícil de degradar. Lo que hablábamos al principio con respecto a las vías alternas de los primeros pasos de la ruta del colesterol, pues veamos solamente acá. Aquí tenemos las proteínas preniladas, que también se le llama geranilada. Acá, a partir del farnesil pirofosfato, que es muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta cuál es de farnesil y cuál es de geranil, que solo es la prenilación. Y de ahí acá tenemos enzimas como la transprenil transferasa, que al final nos da lugar a la ubiquinona, la escualenosintasa, bueno, esta es la de colesterol, la cisprenil transferasa para dolicol y la proteínprenil transferasa para otras proteínas farnesiladas. Esto es más importante que veamos porque me llama la atención el sitio, que aquí están todas, desde que empezamos acá de los isopentenil pirofosfato hacia colesterol. Tenemos a la vitamina A, a la vitamina E, a la vitamina K, es decir, todas las hidrosolubles, las liposolubles, que están a estos pasos que vamos viendo acá, sus derivaciones para su propia síntesis, ¿sí? Y bueno, al final que llegamos a colesterol, hasta aquí están los ácidos biliares, pero esta es la gran cantidad a estos antioxidantes se refería en estos primeros pasos, a la vitamina C, a la vitamina E, un poquito a la vitamina A. Acá tenemos a los dolicoles, aquí está la coenzima Q, ¿sí? Y aquí tenemos entonces a los más importantes. Bien.
Y acá están los principales derivados esteroideos de la molécula del colesterol. Aquí sí, una vez tenemos el colesterol terminado, entonces acá sí ya tenemos las modificaciones para cada hormona esteroidea. Y tenemos entonces que acá la pregnenolona da lugar a la aldosterona, al cortisol. Estas especialmente están involucradas en la regulación de la reabsorción renal de sodio, de cloro y de bicarbonato, es decir, muy importantes en el desequilibrio ácido-base. De la pregnenolona también tenemos dar lugar a testosterona y de testosterona a estradiol, y aquí estamos hablando de características importantes para el desarrollo de las características sexuales secundarias, y van a regular al mismo tiempo el aparato reproductor femenino. Esta es una pequeña animación solo para que vayan viendo las modificaciones de esta molécula, de este ciclo pentano perhidrofenanteno, y las modificaciones estructurales que se dan para cada hormona. Bueno, en este caso acá también es importante mencionar a la enzima ACAT, que es la acilcoenzima A colesterol aciltransferasa, que es que a nivel citoplasmático, a nivel celular, es la que se encarga de esterificar al colesterol. Esa es muy importante mencionarlos porque el colesterol ya hemos dicho que es poco soluble en agua y que solo alrededor del 30% del colesterol circulante se encuentra en forma libre, mientras que la mayor parte forma de ácidos grasos con ácidos grasos de cadena larga, especialmente los ácidos oleico y linoleico. Los ésteres de colesterol entonces son menos solubles, ¿verdad?, que en agua, y que el propio colesterol libre. El colesterol entonces es esterificado en las células por esta enzima, ¿no? Acilcoenzima A, colesterol aciltransferasa, más conocida como ACAT. Y bueno, los ésteres de colesterol se van a almacenar en algunas gotículas lipídicas en el retículo endoplasmático. En fin, la cuestión es de que en el plasma, el colesterol ya no es esterificado por este ACAT, es intracelular. Acá pensé que les había puesto el lecitina, pero a nivel plasmático la enzima que esterifica el colesterol se llama colesterol lecitina aciltransferasa, y esta va a estar principalmente en forma de ésteres de colesterol en las lipoproteínas, es decir, el éster de colesterol. Bueno, entonces seguimos. A nivel de su transporte, entonces por el torrente sanguíneo, el colesterol se va a transportar en cada una de las lipoproteínas que ya mencionamos y que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, tenemos también transportadores del colesterol a nivel intestinal. Tiene transportadores específicos, entonces básicamente ese lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, despuésito de la regulación. Lo más importante es que tengamos en cuenta que parte de los transportadores de colesterol están regulados génicamente por ciertos compuestos. Por ejemplo, existe una proteína, ¿sí?, un transportador de membrana que se llama proteína similar a la de Niemann-Pick, por ahí lo van a haber leído ustedes. Está el otro que es los de cassettes de unión al ATP, que se llaman ABC, ¿verdad?, que tienen diferentes variantes como ABCG5, ABCG8, y estos van a intervenir en la secreción hacia la bilis de otros esteroles, y que su mutación es importante estudiarla porque en estos genes van a ocasionar acumulación de esteroles vegetales, como la que les mencionaba al principio, que se llama citoesterol y que va a dar citoesterolemia. Básicamente esa sería la parte para ver ahí. Ahora hablemos un poquito de la regulación del colesterol. En general, la regulación del colesterol, la síntesis, se dice, de colesterol es de veras muy costosa energéticamente, con mucha inversión que hay que hacer
para poder construir esta molécula, y por eso entonces sería mucho más cara degradarla. Que en los mamíferos es regulada por diferentes factores, ¿verdad? Por mencionar la concentración intracelular del colesterol y hormonas como la glucagón y la insulina. En este esquema podemos mencionar que la disponibilidad de colesterol para las células se mantienen en un nivel constante por 3 mecanismos distintos. ¿Sí? Esto sería, número 1, la regulación de la actividad acá y de los niveles de la enzima HMG, coenzima reductasa, o HMGR, como la vamos a decir la mayoría de las veces. Yo le digo la enzima crítica, ¿verdad? Nuestra enzima crítica. Entonces, primero que nada se regula la actividad de la enzima. En segundo lugar, se regula el exceso de colesterol libre intracelular por medio de la actividad de la enzima ACAT que estábamos viendo, ¿sí? Que es la que esterifica el colesterol. Entonces, esa actividad es susceptible de ser medida y poder ver la regulación que haya de algún exceso de colesterol que podría ser acá. Podemos ver entonces que tenemos la síntesis de colesterol y aquí lo tenemos intracelular. La presencia de colesterol intracelular puede actuar a este nivel estimulando la proteólisis de nuestra enzima crítica, ¿sí? Llevándola, por ejemplo, provocando la ubiquitinación y que se la lleven al proteosoma, ¿verdad? Y la degraden. En este caso sería una manera de disminuir la síntesis de colesterol, si es que estuviera muy alto, si es que fuera sobrante. Acá tenemos al colesterol intracelular que está libre, acá tenemos a nuestra enzima ACAT que la esterifica, y entonces aquí tenemos como ésteres de colesterol que ya se pueden almacenar. Si nosotros tenemos también niveles altos de colesterol en vez de agotados, niveles altos de colesterol, entonces vamos a trabajar sobre los receptores, ¿verdad?, de LDL. Y estos a su vez lo que van a hacer es evitar, entre menos receptores, menos entrada de colesterol a la célula. Entonces esto lo que sí nos va a hacer es una provocación de acá, sí, de LDL a tener más colesterol intracelular. Tenemos otro mecanismo de regulación de los niveles de colesterol que es precisamente por el receptor de la LDL, que esto entonces nos va a permitir su absorción y por el transporte reverso de este por las HDL, que ese es muy importante, el transporte inverso. El transporte inverso no es nada más que la HDL que absorbe el colesterol de la membrana celular, y ese se lo lleva al hígado. En el hígado entra y el hígado pues ya puede movilizar de acuerdo a su reserva hepática, que es lo que va a hacer con la molécula de colesterol. Ahora, a su vez, acá tenemos que este paso 3, ¿verdad? Mejor dicho, la regulación de la actividad de la enzima que tenemos acá. A su vez, ¿verdad? Este es un medio, es el punto más importante para controlar el nivel de biosíntesis de colesterol, su velocidad u otros factores. Esta enzima es controlada a su vez por 4 factores muy importantes, que son los que ya hemos mencionado. El feedback por inhibición de producto, o sea, mevalonato, o sea, el colesterol, control de la expresión del gen, que también va a tener que ver acá con la presencia del colesterol, el índice de degradación de la enzima como tal, y modificación covalente, que es fosforilación, desfosforilación. Sabemos entonces que la síntesis de colesterol es una síntesis que ocurre en el momento de postprandial, cuando acabamos de comer, es decir, está regulada por la insulina, la cual es la reina de la abundancia. Entonces es en este momento en el que nosotros tenemos activa la síntesis de colesterol. La insulina lo que va a hacer es aumentar a una proteína que se llama proteína fosfatasa, ya que necesitamos tener al mismo tiempo una reductasa sinasa inactiva. Es decir, tenemos que tener a una fosfatasa productiva y a una sinasa inactiva. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener activa a nuestra enzima crítica, ¿verdad? Y esto ¿cómo se logra? Pues desfosforilando. Es decir, que como es una enzima más anabólica, las enzimas anabólicas están activas cuando no están
fosforiladas. Caso contrario, la glucógeno fosforilasa en el metabolismo de glucógeno, que esa tiene que estar activa cuando está fosforilada. Entonces acá lo que tenemos que hacer es tener reprimidas a las enzimas que en este caso nos quieran fosforilar a nuestra enzima crítica, que aquí sería una sinasa, ¿sí? Pero en este caso la tenemos inactivada. Bueno, lo que necesitamos en este caso es de que trabaje, ¿verdad? Ante alguna escasez de colesterol o agotamiento, entonces necesitamos que esta enzima nos produzca más colesterol. Entonces, por eso estos mecanismos de regulación tenemos, la insulina la está promoviendo, porque lo que queremos es síntesis de colesterol. Pero el glucagón, en la escasez, cuando estamos en algún tipo de ayuno, pues no necesitamos sintetizar colesterol. En todo caso, entonces el glucagón va a hacer un efecto contrarregulador. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ustedes saben que estimula la cascada de señalización por segundo mensajero, que sería aquí el AMP cíclico, el cual lo estaría aumentando. También estaría aumentando un inhibidor 1-fosfato, ¿verdad? Manteniéndolo activo para que pues inhiba, en todo caso, la síntesis. Va a disminuir a la fosfatasa, como habíamos dicho, ¿verdad? Mientras la insulina la aumenta, el glucagón la disminuye en contrarregulación. ¿Qué más va a hacer? Aumentar la reductasa sinasa A, la que se inhibe por fosforilación, ¿verdad?, de nuestra enzima crítica, y disminuye la síntesis de colesterol. Este cuadrito que está aquí es el que nos explica en un momento dado toda esa parte de la influencia de las hormonas. Entonces vamos a recordar entonces de nuevo que aquí está nuestra enzima más importante en la biosíntesis de colesterol, ¿verdad? Entonces esta molécula esta va a usar el NADP, porque como vamos a reducirla, ¿verdad?, para poder formar entonces el mevalonato, entonces vamos a tener que atacar ciertos componentes. Pero en este caso continuamos entonces acá con nuestra enzima crítica y hacemos lo siguiente. Recordamos entonces que tiene que estar fosforilada para que no esté trabajando. Aquí la tenemos fosforilada y en este caso estas están inhibiendo acá el trabajo de esta enzima. Bien, entonces por un lado acá viene la insulina, entonces nos va a activar a la fosfatasa. La fosfatasa mete agua y saca un fosfato inorgánico, y lo que hace es quitarle entonces el grupo fosfato a la enzima y volviéndola la activa. Cuando ya está activa, entonces se pone a producir colesterol, ¿sí? En este caso también tenemos acá que el colesterol podría estar produciendo también oxiesteroles. Los oxiesteroles, si no se los he mencionado, son primero provienen de la oxidación de la cadena lateral de colesterol, ¿sí? Esto es muy importante porque ya es parte de las etapas finales de la biosíntesis de colesterol, y se llevan a cabo pues por enzimas del citocromo P450. En general tenemos la 24 hidroxilasa, la 25 hidroxilasa y la 27 hidroxilasa, y estos son muy importantes especialmente en el metabolismo de colesterol a nivel del cerebro, que lo que están haciendo es modular transportadores, ¿sí?, de colesterol, y en el caso del cerebro, por ejemplo, y también a través de los LXR, que son receptores X hepáticos, que básicamente van a regular la expresión de apolipoproteínas, en el caso de la lipoproteína E, y que son transportadores de colesterol. Lo más importante es de que necesitamos hablar de que son los oxiesteroles van a hacer su inhibición a través de estos 24, 25 y 27 hidroxilasa, afectando a los transportadores de colesterol. Bueno, en este caso aquí también tenemos una inhibición de la transcripción del gen, y aquí entonces tenemos una inhibición
y entonces no estaría produciendo los colesterol. Entonces de esta manera estaríamos regulando. Ahora bien, si nosotros queremos volver a inactivar a nuestra enzima, entonces tenemos que volver a fosforilarla acá. Y entonces nos ayuda una quinasa que se llama reductasa quinasa, que cuando está activa entonces mete ATP, ¿verdad? Saca ADP y nos llega a colocar aquí un grupo fosfato a nuestra enzima y esta se queda entonces tranquila. Ahora, la sinasa a su vez necesita que alguien la fosforile porque también está activa o inactiva. ¿Y quién hace eso? Pues una enzima que se llama reductasa sinasa, o sea, RKK le dicen también, de cada quinasa. Entonces esta estaría regenerando la fosfato. Si esta se puso a pasar el fosfato a esta, entonces esta se inactiva y necesita ser activada a través de que esta sinasa la fosforile. Entonces, esto es bien importante. Aquí tendríamos a la reductasa sinasa inactiva, aquí la tendríamos activa que por esta reductasa sinasa. Ahora bien, si nosotros no queremos hacer eso, sino que lo queremos inhibirlo, necesitamos a la fosfatasa. Si se dan cuenta, aquí tenemos una proteína fosfatasa acá de este lado y también aquí proteína fosfatasa. Esto exactamente hacen lo mismo, o sea, es uno que está actuando a este nivel y esta otra está actuando a este nivel. Acá esta es la ¿verdad? Regulación de esta, y lo que hace pues entonces es fosforilarla para que esté, en este caso, inactiva. Aquí debería de estar el grupo fosfato, ¿verdad? Acá está metiendo agua y sacando el pirofosfato, entonces acá esta fosfatasa lo que está haciendo es quitándole el fósforo, sí, para dejarla inactiva, sí. Bien, entonces de esta manera en la ruta nosotros podemos actuar sobre nuestra enzima crítica, ¿verdad? Acá, a través de la regulación hormonal, pero ¿cómo? La insulina, si la ven aquí ustedes, está estimulando, ¿sí?, la activación de la proteína fosfatasa. Acá también ven a la insulina activando a la proteína fosfatasa. Entonces ya sabemos qué es lo que hacen las fosfatasas. Ahora acá. Pero ¿quién nos la inhibe? También tiene su inhibidor, y en este caso está el inhibidor 1-fosfato, ¿sí? Que a su vez, este inhibidor nos va a parar a la fosfatasa para que ya no le esté quitando el grupo fosfato. Si lo que nosotros necesitamos, en todo caso, es que no haya síntesis, si queremos inactiva nuestra enzima y que no haya síntesis de colesterol, como lo haría el glucagón en una etapa de ayuno, ¿verdad? Que esa sería su contrarregulación al efecto de la insulina. El glucagón, entonces, siempre a través de la cascada por segundo mensajero, a través de la activación del AMP cíclico, entonces hace su estimulación del inhibidor, y el inhibidor pues nos inhibe a las fosfatasas. Esta es el mismo esquema, solo que desde otro punto de vista. Aquí lo único que yo quiero agregar es que estas enzimas quinasas son dependientes de AMP, que no es lo mismo que AMP cíclico, ¿sí? Para aclararles de que AMP cíclico solo tiene que ver con el glucagón y su cascada de señalización por segundo mensajero. Ahora bien, estas son dependientes de AMP, ¿sí? Entonces la presencia de AMP en un momento dado tiene que ver con la carga energética que tenemos, y eso puede afectar la síntesis de colesterol, y de la misma manera que nosotros sabemos de que si necesitamos que haya o no haya producción de una u otra ruta. También tenemos que a este nivel también afectan los niveles de calcio, y lo hacen en este caso su activación a través de calmodulina. Eso sería lo único que se podría comentar acá. Y finalmente, es el cuadrito de regulación que nos da el libro de Ferrier, que el de Baines me gusta mucho, pero no lo pude trasladar, pero me gusta porque también es muy representativo. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que a nivel de acá tenemos 3 compuestos muy importantes. El R es un elemento regulador de esteroles. Ellos ya nos dan, el texto ya nos da el nombre como más traducido del inglés, y por eso se ve muy claramente R, elemento regulador de esteroles. ¿Qué es lo que hace este R? Este R lo que hace es acá, en inglés, y aquí está la traducción, es un factor de transcripción, ¿verdad? Que lo que hace es
provocar que se exprese mucho, que haya más expresión de nuestra enzima. Al asegurarnos este factor de transcripción y que ocurra la transcripción, pues ya podemos tener más material para traducir, ¿verdad?, a una proteína, que en este caso es nuestra enzima crítica. Aquí en este caso lo estaríamos haciendo, pero veamos cómo funciona. Tenemos acá al colesterol, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos dos opciones. Primero que nada, explicarles de que el puere, que también lo encuentran ustedes como SRBP, es una proteína de unión al R. Cuando se une R, este puere con R, forman en este caso un complejo, ¿sí? Acá tenemos, yo les pongo puere o acá SRBP, y estos van a formar un complejo con este SCAP, o sea PAEP, que es la proteína activadora de la escisión de este mismo complejito. Estos se unen y este también se les une, de tal manera que cuando tenemos el colesterol agotado, entonces esto se detecta fácilmente por el sitio catalítico de estos compuestos que están enclavados también aquí en el retículo endoplasmático. Y entonces cuando hay agotamiento del colesterol, esto lo detecta y estas se unen, forman el complejo y se trasladan hacia el aparato de Golgi, ¿sí? Al pasarse o sea, ya activas, ¿verdad? Acá entonces ya funciona esta PAEP-SCAP, que esta hace que estos se separen, de tal manera que solo el puere, ¿verdad?, sigue viajando hacia el núcleo, sí, el puere o el SRBP, y cuando ya está aquí también se separan y dejan solito al factor, ¿verdad?, del elemento regulador de esteroles, que es el que actúa a nivel génico y que provoca pues más transcripción para dar más lugar a la traducción proteica en esta enzima, ¿sí? Entonces, cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando tenemos un aumento de la concentración de colesterol en la membrana, entonces lo que sucede es que llega otro elemento a unirse que se llama INSIG, que tiene que ver con la insulina. Ahorita les digo cómo se llama. Se llama INSIG, o sea, representa un gen inducido por insulina, ¿sí?, que lo que hace es estabilidad, o sea, regular, estabilizando este complejo, de tal manera que ya con este INSIG aquí no se puede escindir, por lo tanto no habría este paso y no habría más estimulación de colesterol. Como estamos hablando que en este caso ya sería un colesterol aumentado, además, lo que queremos es de que no se transcriba más porque queremos menos producción de colesterol. Entonces, colesterol agotado nos activa el complejo sin el INSIG. Vamos a regresarlo aquí, ¿sí? Y entonces este se va a Golgi, se separa y este ya puede venirse al núcleo a provocar transcripción para producir más. Pero cuando tenemos más bien bastante colesterol arriba de lo que necesitamos, entonces viene la INSIG y estabiliza este complejo y aquí nadie lo mueve. Entonces aquí no ocurre este proceso. Eso sería la explicación. Y bueno, por último, en cuanto a las estatinas, sabemos de que las estatinas son de los productos más efectivos que hay, de los fármacos más efectivos que hay para poder contrarrestar la síntesis de colesterol y poder tratar de atacar las hipercolesterolemias. Es decir, cuando nosotros ya tenemos niveles altos de colesterol, tenemos que detener la producción de más colesterol mientras damos lugar a que el hígado depure por sí mismo. Entonces, las estatinas lo que tienen es que tienen una porción, ¿verdad?, que está aquí en azul, que básicamente lo que hace es ser bastante parecido a la HMG coenzima A, aunque a veces no se parece mucho, pero lo importante es de engañar a nuestra enzima para que esta al final no ataque en sí a la molécula para seguirla produciendo, sino que pues simplemente actúa sobre algo similar y de esta manera pues es una inhibición competitiva. Esa sería el mecanismo de acción, inhibición competitiva de nuestra enzima crítica,
la cual no estaría actuando sobre el HMG. Yo dije acetilcoenzima A, pero es HMG, ¿sí? Es decir, que aunque no guarde la misma estructura tan fácil, igual se coloca en el sitio activo acá, y lo que va a hacer es ahí sí que hacer engañar a la enzima para que ésta pues no haga su trabajo. Entonces ese sería el mecanismo en sí. Esto que les pongo aquí es para que ustedes recuerden cuáles son las estatinas más importantes, y como ustedes son chicos millennials, yo sé que todos conocen a este personaje. Cuando yo estoy en una clase presencial, esto es un poquito más alegre, ¿verdad? Ahorita ustedes solo me van a escuchar. Entonces aquí tenemos a Simba, el personaje del Rey León. Entonces ya sabemos que la simvastatina es una de las primeras estatinas que salieron al mercado, que ha sido muy efectiva, ¿verdad? Y entonces todavía existe en el mercado, y pues con este mecanismo de acción. Acá sería nuestra primera simvastatina. Ahora ya saben que esto que está aquí es una rosa. Entonces el siguiente estatina es la rosuvastatina. No se les olvide, ¿verdad? Y entonces acá tenemos esta es la que está ahorita la más usada, la de la última generación, o casi hay una más, pero esta es la que está ahorita, la que se da en el IX, la que se da en la mayoría de los hospitales, la que tiene un buen grado de efectividad. Entonces viene siendo la rosuvastatina, el famoso Crestor, que es la marca original. Ahora, para los amantes de Marvel, aquí tienen a su Avenger favorito, atorvastatina. La atorvastatina es lo mismo que la rosuvastatina, son las que más se venden en el mercado, las que más tenemos disponibles para nuestros pacientes. Entonces son las más comunes. Para aquellos estudiantes educandos que disfrutaron la serie Juego de Tronos, se van a recordar que las mascotas de la familia Stark eran los famosos lobos. Entonces la lovastatina viene siendo entonces la otra estatina que también es importante. Hay una pravastatina, que por cierto esta es la estructura de la pravastatina, que no está aquí colocada porque la tenía que mencionar acá, y que porque no encontré cómo relacionarla con alguno de estos mnemotécnicos para poderlas memorizar. Entonces siempre recuérdense de simvastatina, de rosuvastatina, de atorvastatina y de lovastatina, para poder recordarnos de las estatinas más importantes. Y ahora les tengo un punto extra, por si no lo leyeron en su libro o no lo detectaron. Entonces acá, puntos extra para su examen por si se los preguntan. Acá tenemos al complejo HMG coenzima A reductasa con su sustrato, donde podemos ver en este modelo que está aquí en azul a la coenzima A, en rojo a la HMG, acá en rojo, y en verde tenemos al NADP. Entonces aquí está en plena acción enzimática nuestra enzima, y esta enzima tiene un ciclo circadiano, ¿sí? Su síntesis va a aumentar cercano a la medianoche. Es decir, que a partir de las 10 de la noche a las 12, ¿verdad? de la noche, tiene su pico máximo de acción, y asimismo 12 horas después va disminuyendo cercano al mediodía. ¿Cuál es la aplicación de este plus? De que mucho ojo con cenar muy noche, y sus cenas deben de ser muy poco abundantes y no ricas en calorías. Es decir, que ustedes nunca me van a cenar después de esto más allá de las 8 de la noche. Si quieren cenar a las 9, coman lechuga, coman pepino, coman palitos de zanahoria, pero las calorías mínimas. Pero no se pueden ir a comer a la media cancha, al menos solo para alguna celebración, les digo yo, cuando estamos en presencial, pero que esto no sea una rutina de todas las noches. Por otro lado, cuando nosotros vamos a recetar estatinas, les recomendamos a nuestros pacientes, tomando en cuenta ese ciclo circadiano, que las tomen durante o después de la cena, para que cabalmente, mientras esta está aumentando su tasa de producción, estamos atacándola con estatina, la estamos engañando para que no produzca tanto colesterol. Eso sería en este caso la parte de colesterol. Ya saben que su libro de Ferrier tiene este mapa conceptual, y que tiene muy bonito la mayoría de los mecanismos de regulación a que responden. En este caso siempre se va a basar a los niveles de colesterol intracelular, si están altos, si están bajos. Nos lleva, por ejemplo, si está alto el colesterol,
nos lleva a disminuir la actividad de estos complejos, que nos llevan a disminuir la transcripción génica, que nos lleva a disminuir la cantidad de enzima producida. Si tenemos menos enzima, HMG coenzima acá, pues vamos a tener menos producción a este nivel hasta llegar al colesterol. Y pues caso contrario, si estuviera disminuido el colesterol intracelular, todo lo contrario, que nos lleva más bien a estimularla para que trabaje mejor, ¿verdad? Acá tenemos también los pasos limitantes, y tenemos acá lo más importante que tenemos que ver en cuanto a la enzima, ¿sí? Y acá donde va ocurriendo también otro tipo de productos, en donde ocurre, qué otros elementos necesita. O sea, por favor, su mapita siempre lo quiero que me lo tengan muy en mente. Bueno, hacemos una pausa de unos segunditos, porque ahorita vamos a continuar con la degradación. La degradación, es decir, la degradación del colesterol se hace a través de la formación de ácidos y sales biliares. Acá les apunté algunas anotaciones ya muy concretas, ¿verdad? Que estos son obviamente derivados polares del colesterol, que van a actuar como detergentes en el intestino, y su trabajo va a ser emulsionando las grasas de la dieta, como los triglicéridos, para poder hacer más accesibles la acción de las lipasas digestivas. En general, las células hepáticas producen a los ácidos biliares a partir de colesterol procedente de la síntesis hepática o de la dieta. Inicialmente se forman ácidos biliares primarios, como el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Posteriormente se esterifican con glicina y taurina, que son dos aminoácidos. Esta es un aminoácido como tal, y la taurina es un derivado de la cisteína. Y lo importante es de que estos se van a esterificar con estos, ¿verdad? Y van a formar, ya encontrándose en los canalículos biliares, ¿verdad? Y van a ser excretados con la bilis, van a formar estos se llaman conjugados, y de esta manera ya pueden salir. Ahora bien, acá lo tenemos. En el intestino, o sea, en el ilio, por acción de la flora bacteriana anaerobia, los llamados bacteroides, estos van a sufrir reacciones de deshidroxilación y van a desconjugarlos prácticamente, y se convierten en los ácidos biliares secundarios, desoxicólico y mitocólico, y esos serían los secundarios. Bueno, entonces esta vía es la única vía de eliminación del colesterol, es decir, la producción de ácidos y sales biliares, que básicamente la emulsificación y absorción de las grasas de los alimentos son los beneficios que tiene esta producción de sales, puesto que normalmente necesitamos, si no tendríamos mala digestión, si no tuviéramos la presencia de la bilis, aquellas personas que han sido operadas de la vesícula, que ya no producen una buena cantidad, generalmente ya no pueden volver a comer como se comía antes, con mucha grasa, especialmente porque va a ocasionar trastornos intestinales, intolerancia muchas veces a la grasa. Entonces acá está, ¿verdad? Cómo está la emulsificación para que estos vayan a través de estas micelas. También sabemos que estos ácidos y sales biliares son activadores fisiológicos de algunos receptores nucleares, como el FXR, metabotrópicos como receptores TGR5, que eso lo que necesitan es modular la expresión de transportadores para eliminar también el colesterol, pues que el colesterol hidrofóbico siempre va a necesitar proteínas que lo transporten para sus diferentes pasos. Y bueno, este es un esquema bien general de los ácidos y sales biliares. Sabemos que hay trabajo a nivel hepático y el trabajo a nivel intestinal, que todo empieza a nivel hepático porque es el único el hígado que tiene la enzima 7-alfa hidroxilasa, que es una monooxigenasa, y que esta introduce pues un grupo hidroxilo en la posición 7-alfa, como se ve también aquí. No está de más recordarles que los ácidos biliares principales entonces tienen 24 átomos de carbono, de colesterol que tiene 27, vamos a menos 3 ácidos, quiero decir átomos de carbono, básicamente nos van a quedar 24.
y eso generalmente son se toman de los de la cadena lateral del colesterol, que son eliminados. Obviamente los ácidos y sales biliares van a tener el núcleo esteroideo pues saturado, porque también se va el doble enlace, y van a diferir entre ellos solo por el número y la posición de los grupos hidroxilo. Acá tenemos entonces una serie de pasos que al final nos llevan al ácido queno-desoxicólico y al ácido cólico. Entre el ácido cólico y el queno-desoxicólico hay una proporción de 3:1 a favor del ácido cólico, por lo tanto esta es la ruta que más comúnmente vamos a ver. Y luego de que ocurre la formación del ácido cólico tenemos glicina y taurina como los aminoácidos con los cuales se conjugan, y que nos van a dar ácido glicocólico y taurocólico. Luego en el intestino los bacteroides nos desconjugan y nos forman los ácidos sales secundarios. Su libro de Ferrier, quiero decir de Weiss, nos dice que es indistinto si les vamos a llamar ácidos o sales biliares, pero que la razón en general está de que le llamemos ácidos o sales biliares es básicamente por la siguiente razón. Que el grupo carboxilo, vamos a buscar aquí creo yo que que el grupo carboxilo, ¿sí? Presenta una pKa de más o menos 6, ¿verdad? Y por lo tanto no está completamente ionizado a un pH fisiológico. Entonces, por eso es de que ahí se llama ácido biliar. Pero los ácidos biliares también son anfipáticos, es decir, en el sentido de que los grupos hidroxilos por su lado se van a encontrar en una posición alfa, o sea, están dispuestos por debajo del plano de la molécula, mientras que los grupos, acá sí podríamos hablar de los grupos metilo, estos están en beta, ¿sí? Del plano del anillo, o sea, por encima del plano del anillo, de tal manera que las moléculas poseen a su vez una cara polar y otra polar, y pueden actuar como agentes emulsionantes en el intestino y así contribuir a la preparación de los triglicéridos que vienen de la dieta y de otros lípidos complejos para que puedan ser degradados por las enzimas digestivas y pancreáticas. Bueno, en este caso entonces lo más importante es que el paso crítico de la síntesis de sales biliares es la 7-alfa hidroxilasa que dijimos, ¿verdad? Que hace una hidroxilación en el carbono 7 y sería, y que nos va formando pues nuestros ácidos, el ácido cólico y el queno-desoxicólico. Que el ácido cólico es un feedback, ¿verdad? Que inhibe también a la enzima, sea por inhibición por producto, que a suficiente cantidad, entonces esta se inhibe, y pues viceversa. Que también este paso necesita equivalente reductor a partir del NADP reducido, que ahí lo tenemos. Este sería el esquema de Ferrier, que siempre nos pone acá la producción entonces del cólico y el queno-desoxicólico y dónde están las posiciones hidroxiladas. Acá tenemos la conjugación con glicina y taurina y cómo se convierte en glicocólico y taurocólico. Aquí están las diferencias en la cola hidrocarbonatada. El esquema que les presento aquí general pues es lo mismo, es solamente que acá la regulación de esta enzima sabemos que es dependiente de vitamina C, que también se incluye un oxígeno porque es una oxigenasa que usa el NADP reducido, que los ácidos biliares y la deficiencia de vitamina C van a ejercer una inactivación o una inhibición, ¿sí? Por producto, y entonces es el aspecto más importante. En este caso creo yo que no tenemos, o sea, en realidad las hidroxilaciones y los cambios que se van dando, la conjugación, luego la desconjugación, no requieren más que pues un seguimiento de aprender cuáles son los nombres en este caso de nuestros ácidos y sales biliares, ¿sí? Entonces acá el colilcoenzima A, ¿verdad? Nos va a dar lugar acá las 12-alfa hidroxilasa, es otra enzima que viene a partir de una serie de varios pasos donde hay oxigenación, reducción y producción, en este caso de propionilcoenzima A.
y que al final nos da también como resultado los ácidos biliares que luego se van a conjugar, ¿sí? Y nos dan lugar entonces a los ácidos taurocólico y glicocólico. Ya dijimos la proporción 3:1, porque eso aquí está el asterisco para recordarnos que el ácido biliar secundario que nos queda por este lado es el desoxicólico, y si nos venimos por el lado de la taurina, entonces tenemos, y del queno desoxicólico, entonces tenemos ácido litocólico, y vendrían siendo nuestros ácidos biliares o sales biliares secundarias. Sí, ya lo vimos, y también. Entonces, solamente como consecuencia de cuando tenemos un cociente muy grande, o sea, un cociente mayor de 1 en 1, al segregar bilis, ¿verdad? Con este coeficiente, entonces se dice que es bastante difícil, o sea, porque aumenta la concentración, muy difícil solubilizar todo el colesterol en mis células. Entonces va a haber una tendencia a que el exceso se cristalice alrededor de los núcleos insolubles, y esto pues se convierte en un cuadro de colelitiasis. Bueno, pues como de los diagnósticos que tenemos, entre hoy aquí se menciona que la fosfatasa alcalina va a estar bien alterada en este tipo de casos, para que lo tomen en cuenta, pero que no es el único aspecto que se usa para diagnosticar una colelitiasis. ¿Cómo se llaman los ácidos biliares secundarios? Pues desoxicólico y litocólico. Litocólico viene de queno, desoxicólico, y el desoxicólico pues simplemente del cólico. Bien, por último se nos pedía que describiéramos a la circulación enterohepática. Entonces, pues las áreas biliares acá tenemos segregadas al intestino, se van a reabsorber muy eficazmente. Se dice que es más del 95% para reciclarse. Entonces el hígado convierte los ácidos biliares primarios, ¿sí?, y secundarios en sales biliares por conjugación con glicina y taurina, y las va a segregar a la bilis, acá a este nivel. La mezcla de ácidos biliares y sales biliares se va a absorber principalmente en el ilio y vía un cotransportador de sodio que no está puesto aquí, ¿verdad? Ese se llama cotransportador de sodio sales biliares, y bueno, se transportan activamente desde las células de la mucosa intestinal a la sangre portal, es decir, tanto a este nivel como a todos estos niveles vienen a la sangre portal de la vena porta, ¿sí?, donde todos han aportado, y se transportan de manera activa hacia acá, de la mucosa intestinal a la sangre portal. Y cuando ya van por acá, una vez entregan el hígado, aquí son totalmente eficientemente captadas, ¿sí? Y el hígado entonces viene y hace lo siguiente. Bueno, solo la albúmina que los lleva, ¿verdad?, en un complejo que no es covalente cuando están en la circulación. Entonces el hígado puede tener aquí a los ácidos primarios y secundarios y volverlas a mandar. Si son acá secundarios, pues la misma historia. Si vuelven a desconjugados así primarios, los vuelve a conjugar a este nivel. Bueno, en general se puede decir que el proceso continuo acá de secreción de las sales biliares a la bilis, su paso a través del duodeno, en el que alguna de ellas se convierten en ácidos biliares, por lo tanto su captación en el ilio y su retorno siguiente al hígado va a ser en forma de una mezcla de ácidos y sales biliares. A toda esta circunvalación que está aquí se le llama circulación enterohepática, ¿sí? Y eso sería lo más importante que tendríamos que tener para esa parte. La circulación enterohepática es muy importante para que tengamos en cuenta que se reutilizan, ¿verdad? En el tratamiento existen también acá la reutilización de estas es para que también se evite en un momento dado la acumulación o la cristalización para los cálculos. Únicamente existen, bueno, algunos productos que se le llaman secuestradores, ¿verdad?, de los ácidos biliares, que son la colestiramina, y que se unen a los ácidos biliares en el intestino, pero igual evita su reabsorción.
y más bien aumentan su excreción. Por lo tanto, yo pienso que en este caso la circulación enterohepática de las sales biliares pues es básicamente esta circulación a través de la vena porta entre el hígado y los intestinos, llevando a cabo la regeneración en un alto porcentaje de los ácidos y sales biliares. Bueno, entonces por favor, alimentación con conciencia para poder tener controlada nuestra HMG coenzima A reductasa. Espero que les sirva este repaso. Estamos pronto subiendo la clase de lipoproteínas. Muchas gracias por su atención. Que estén bien y estudien mucho.